vamos a ampliar un poquito este tema porque ha habido algunas contradicciones. Y, por ejemplo, ha habido una declaración de Samir Villaverde en una entrevista que concedió a RPP y que RPP nos ha autorizado a utilizar parte de la información y que queremos que ustedes escuchen. Incluso en la propia investigación de Tarata no ha habido ni siquiera ni un pago que ha hecho el Estado al consorcio ganador, ni mucho menos el consorcio ganador a mi persona. ¿Por qué participaba usted de todos estos enjuagues? ¿Por qué entonces beneficiaba a otros empresarios? ¿Por qué esta repartija de plata en beneficio de unos y en perjuicio de otros y sobre todo violando la ley? Mira, yo no he beneficiado a ninguna empresa, porque en el caso Tarata el caso está bien claro, ¿no? El empresario ha ganado por la legal, como se puede decir, ya que es el costo más bajo. El costo más bajo dentro de las ofertas que han habido. Curioso porque la señora Cesenaro es la que investiga el caso del puente Tarata. Así y es. usted dice que ahí no hubo nada ilegal, sino que ganó legalmente la empresa que obtuvo la licitación. Claro, o sea, en mi respuesta que te di anteriormente, no te comento de que hubo algo, todo esto fue legal. Lo que yo te comento es que la empresa que ganó, o sea, no recibió ningún dinero del Estado, no pagó ningún dinero del Estado de coima. Bueno, dice no pagó ningún dinero al Estado de coima. En otro momento dice presentó la oferta más baja. Pero sabemos que los esquemas de corrupción que se han utilizado lamentablemente en nuestro país durante muchos años, a veces, por ejemplo, involucran que se filtren cuáles son las otras posibles ofertas y entonces alguien se beneficia porque sabe cuál es la oferta que tiene que presentar y presenta la más baja. Y por otro lado, decir que no ha recibido dinero del Estado o que no ha pagado dinero al Estado no significa que no haya pagado dinero a otra persona para, por ejemplo, que el comité calificador le sea favorable. Entonces, digamos que la respuesta no necesariamente zanja el asunto, pero además hay una contradicción, porque lo más insólito es la contradicción que hay con esto. Fíjense esta otra declaración de Samir Villaverde. Extracto del audio que tiene que ver con los 100 grandes. ¿Qué dijo aquí? Los amigos de Tapuza, esto es nuestro integrante junto a Termirex del consorcio Puente Tarata 3, han mandado un presente para usted. Le está hablando a Silva, a Juan Silva. Y dicen que en ese momento se escucha el sonido de que se abre una maleta. 100 grandes. Este es un pequeño presente de una buena señal. Aún no cobran nada. ¿Se habrá referido a que un pequeño presente no es una coima? Luego dice, esta es la primera gestión que hemos logrado. Falta una, que es rapidísima. Pero él mismo está diciendo y está entregando este dinero que dice que es un presente, un gesto de una de las empresas que integra el consorcio. ¿Cómo puede decir después que todo fue por lo legal? No se entregan presentes. No es legal entregar presentes. Así de simple. De una empresa a un ministro, como gesto, un primer gesto. Así que ahí hay un problema, y hay un problema más grande todavía, porque el colaborador eficaz no solo debe presentar las pruebas o indicar dónde encontrar las pruebas para corroborar lo que dice, sino que tampoco debe mentir. Así que el señor Samir Villaverde tiene que cuidar sus declaraciones. Pero en el reportaje de Carla Ramírez se habla de 3 nuevas evidencias y tenemos aquí a Carla con nosotros para ahondar un poco más en ese tema. Carla, cuéntanos un poquito más sobre esto. Son 3 audios que fueron la visa para que Samir Villaverde pueda salir del penal, como tanto ansiaba. Esto lo negoció la tercera semana de junio con la fiscal Carla Cesenaro. Le ofreció estos 3 audios, los entregó ya, y el primero de ellos se trata de sumas de dinero que se hicieron en la primera etapa de su participación, durante la campaña electoral de segunda vuelta. En este audio se escucha, según las fuentes fiscales, que se estaba haciendo una bolsa de dinero. Es un audio entre Villaverde y Pacheco. Esta bolsa de dinero era para 2 cosas. Según lo que dicen ellos, según ¿no? Villaverde y Pacheco. Exactamente. Según lo que se dice en el diálogo, es que
que se quería pagar a funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones para asegurar la victoria de Castillo, ¿no? Y otra parte era para pagar a supuestos agentes de inteligencia porque habrían estado chantajeando a Castillo por un tema muy íntimo, muy personal. Ese es el primer audio. Esa parte que de alguna manera la relatas en el reportaje es algo que no llego a comprender bien. Se le tenía supuestamente que pagar a los agentes de inteligencia porque los agentes de inteligencia estaban chantajeando a Castillo. Así es. O sea, aquí habrían, además del hecho de estar juntando dinero para pagarle a alguien, habría otro delito, que es agentes de inteligencia chantajeando a un posible presidente. Aún, claro, ya estaba a puertas de ser elegido formalmente, ¿no? La por un tema muy íntimo y personal. Muy personal. Pero no dicen en ningún momento de qué se trata. Es la información que al momento nos han dado las fuentes fiscales. El audio es largo, es de alrededor hora y media. Villaverde tenía la costumbre de grabar. Tiene muchos audios que dicen, incluso los más cercanos, que no sería consciente de la cantidad de material que hay en tantas grabaciones que ha logrado, porque estamos hablando de junio. Él se acercó desde mayo, ¿no? Mira cuántos meses pasaron hasta noviembre, que seguía grabando, como él mismo lo ha demostrado, con los audios que ya se han hecho públicos. ¿Hay alguna declaración o se incluye en alguna parte cómo grababa él, sobre cómo grababa él? No incluye, pero sí tenemos, por ejemplo, la información, el conocimiento. Él antes de estar involucrado en esto era citado por periodistas como experto en seguridad. Él sabe de armas, él sabe de cámaras de seguridad, de vigilancia. Él sabe. Es más, yo creo que puedo comentar, hay cosas que no pueden salir en un reportaje, pero los periodistas manejamos cierta información. Por ejemplo, Pacheco se asustó mucho, según una fuente de él, porque descubrió que, por ejemplo, le había, según la postura de Pacheco, puesto un GPS en la parte baja de su vehículo. Entonces, cuando Filete, el sobrino del expresidente Toledo, cercano a Pacheco, descubrió eso, lo puso en alerta. Se ha generado una especie de tensión, se generaba ya una especie de... Además, él prestaba vehículos, ¿no? Entonces, incluso podía prestar los vehículos ya con el dispositivo de seguimiento incluido o con micrófonos adentro, por ejemplo. Que por la nitidez de los audios que escuchamos son de alta tecnología. No se trata de cualquier cosa, ¿no? Ese es un primer audio que presentó de alrededor de hora y media de la etapa antes de que tome juramento el presidente. Luego, ya como presidente de la República, hay un segundo audio donde habla de pagos a funcionarios de alto nivel, que incluiría la extensión de la explicación a quién habrían ido los famosos 50.000 soles. ¿Recuerdas que de los 100, de los 50 eran 50 para el señor que fue ministro, Juan Silva, así es, y 50 tenían que ser entregados al mismo presidente? Supuestamente para Pedro Castillo. De eso hay evidencias, perdona la interrupción, pero hay evidencias, he leído en algunos documentos de transacciones bancarias que realiza después la esposa o la exesposa o expareja del señor Juan Silva pagando un préstamo, ¿no? Así es. Además, acá tú comentabas hace un rato con la evidencia de las citas y las propias declaraciones de Samir Villaverde, que hay vouchers que él presenta, ¿verdad? Sí. Y en el caso Puente Tarata, él estaría entrando en sus propios enredos y contradicciones, porque él dice que la empresa, aparte del consorcio Tarata, es la que paga los supuestos 100.000, ¿verdad? Exacto, le entrega a Silva. Él mismo lo dice. Pero también... Y además lo dice en una grabación. Así es. Y hoy ha sorprendido, las propias fuentes fiscales nos dicen qué pasó. O sea, logró su liberación y ahora sorprende a todos diciendo que ahí no hubo nada irregular. Pero eso le genera o le podría generar un grave problema, porque, como decía yo, parte de las obligaciones del colaborador no son solo corroborar sus dichos, sino ser veraz en sus dichos. No puede mentir. No puede mentir. Apenas de 15 años por lo menos de cárcel. Entonces, no puede mentir, porque él, para ser colaborador, está aceptando supuestamente una ilegalidad. Entonces, no puede echarse para atrás. Tiene más bien que presentar evidencias. Está presentando vouchers, está presentando movimientos bancarios. ¿Alguna teoría de por qué habría tenido este retroceso tan además difícil de sostener, ¿no? Yo he estado revisando mucho para este reportaje, nosotros revisamos mucho archivo, y sí me llama la atención la capacidad que tiene Samir Villaverde para
mover y jugar con las frases, con, vamos a decir, las medias verdades. Exacto. Porque cuando le preguntan, por ejemplo, en el Congreso, si conocía al presidente Pedro Castillo, él dice, no. Y luego le insisten y dicen, yo no conocí al presidente Pedro Castillo, yo conocí al candidato Pedro Castillo. ¿Te das cuenta el juego de palabras? Entonces, en el caso de lo que hoy ha dicho y que ha sorprendido, como te digo, a las propias fuentes fiscales, este cambio de discurso, es decir que... Pero que no es completo, porque como hice notar a la hora que mostramos el video, el uso de frases, de palabras, como tú dices, es singular. No ha habido ningún pago al Estado. No ha habido ningún pago del Estado a la empresa. Pero eso no significa que no haya habido, por ejemplo, estos pagos irregulares que él mismo dice que le ha entregado dinero a Juan Silva, o no significa que no haya habido manipulación en los comités de selección, de otorgamiento de la Buena Pro, a la hora de, por ejemplo, de nombrar a los integrantes, o que se haya filtrado cuál era la otra oferta para que ellos puedan presentar la más baja. Creo ¿no? que se olvida además que el contrato tuvo que ser anulado por las irregularidades que fueron detectadas. Creo que se ha olvidado de eso también, ¿no? Y además que tú que eres abogada y los abogados con los que nosotros conversamos también nos dicen, no solamente se trata de que se concrete y que desembolse el MEF un monto de dinero a la empresa que adjudicó, sino la sola intención de pagar. Silva era ministro de Transportes. No, y además el cartera. perjuicio que se causa al Estado Pagar. perjudicando un concurso que debería ser para hacer una obra que se necesita. Tercer audio, para terminar. Tercer audio importante porque apunta a otro ministro inamovible de este gobierno, que es el señor Heiner Alvarado, porque está pasando bastante desapercibido. Silva en el MTC, una cartera importante con un presupuesto multimillonario, ha sido ya hoy está prófugo. Está pasando bastante piola el ministro de Vivienda, Heiner Alvarado, quien sigue, pese a los cambios de gabinetes constantes, sigue en su cargo. Y el tercer audio probaría pagos irregulares a la cartera de vivienda. Eso es una novedad más interesante respecto al escenario de personas y nombres repetidos que hemos venido escuchando hasta la fecha. Bueno, lo que tenemos es entonces casos muy complejos. Lo que nos dices ahora es que hay todo un ministerio al cual todavía no se ha terminado de investigar bien, y en algún momento Samir Villaverde, cuando conversa con Pacheco, dice que por ahí también hay opciones, ¿recuerdas? Además, opciones de hacer negocios, ¿no? Sol, recordemos que Vivienda tiene también saneamiento, tiene Sedapal. Donde hay tantos problemas en las obras, Es ¿no? una vieja frase para los periodistas de investigación que el Ministerio de Vivienda, Sedapal, suele ser la caja chica de los gobiernos de turno. Hay mucho dinero involucrado ahí, y cuando hay ministros inamovibles, sobre todo en este gobierno, hay que prestar mucha atención, y la seguiremos prestando. Muchas gracias, Carla, por haber completado esto, porque hay algunas cosas que no se ponen en los reportajes, bueno, porque si no serían eternos y no les podríamos presentar tanto, y porque además hay cosas que no tienen una imagen, entonces hay que explicarlas y hay que conversarlas, y por eso estamos haciendo esto, para que ustedes puedan comprender mejor y tener un panorama más completo de estas complejas redes que la Fiscalía va a tener que trabajar con mucho cuidado, porque de lo que se trata es de demostrar la tesis fiscal, que es que existe una organización criminal. Eso requiere un gran trabajo y evaluación de lo que ha dicho el señor Samir Villaverde, otros colaboradores eficaces, y bueno, esperemos que no esté mintiendo.